¿qué tal, hermanos, amigos? Bienvenidos a Tiempo de Fe. Me da mucho gusto volver a saludarles. Y bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión a partir de un pasaje que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 13. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13, dice la Escritura: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En la semana anterior, en el video de la semana anterior, hablábamos de cómo las pruebas nos ayudan a crecer, a madurar, a adquirir un carácter, a aprender de las situaciones difíciles por las que hemos pasado en nuestra vida. Pero el día de hoy este pasaje nos ilustra cómo en el momento de la prueba, en medio de la necesidad, en medio de la dificultad, en medio de la situación adversa por la que nosotros estemos pasando, la Escritura nos declara con toda seguridad, con toda certeza, dos principios muy importantes. El primero dice que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Es decir, que Dios tiene control sobre la prueba, que Dios tiene control sobre la situación difícil por la que tú y yo hemos pasado, estamos pasando o tal vez vamos a pasar en algún momento de nuestras vidas. Es muy importante este aspecto. Dios tiene control en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio de la situación adversa por la que tú y yo estamos pasando. Y como Él tiene el control, Él puede ver hasta dónde podemos resistir, hasta dónde podemos avanzar. Y junto con ese principio, Él también nos provee la fuerza, la capacidad, la fortaleza, la entereza para poder salir adelante. Esto quiere decir entonces que en medio de la prueba y en medio de la dificultad, no estamos solos. Dios está ahí en control. Dios está ahí en medio de ese momento difícil. Aunque tú y yo no lo veamos en ese momento, aunque tú y yo pensemos que Dios nos ha dejado de lado, que por qué nosotros y por qué esta situación, la Escritura con claridad declara que Él tiene el control sobre la situación por la que tú y yo estamos pasando. Entonces, de alguna manera, ante esta crisis, ante esta dificultad, ante esta prueba, nosotros tenemos que acudir a Dios para pedirle que nos dé la fuerza suficiente para resistir esa situación de adversidad, para sobrellevar esa situación difícil, para triunfar sobre la dificultad. Y el otro aspecto que quiero compartir contigo es que el Señor, dice la Escritura, juntamente con la tentación da la salida. El Señor tiene control sobre la situación difícil. Él puede darte la fuerza, Él puede darte los recursos, la fortaleza, la capacidad para salir de esa situación, y al mismo tiempo Él nos conduce a través de la prueba, a través de la dificultad, proveyendo, dándonos, abriendo la puerta para que salgamos victoriosos en medio de la prueba, de la tentación, de la dificultad. Quiero compartirte, para cerrar este pequeño mensaje, el testimonio de un hombre, Abraham. Abraham fue probado por Dios en el desierto y Dios le demandó la vida de su hijo Isaac. Y entonces Abraham, obediente, llevó a su hijo hacia el monte para ser ofrecido al Señor. Y cuando su hijo le preguntaba: papá, ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecer?, Abraham respondió: Jehová se proveerá de cordero. Abraham sabía que estaba siendo probado. Abraham sabía que estaba siendo sometido a una prueba muy difícil. Sin embargo, Abraham entendió estos dos principios: que Dios está en control en medio de la prueba y que Dios finalmente le daría la salida sin la necesidad
de sacrificar a su hijo. Sin embargo, Abraham fue obediente ante la prueba. Tal vez tú en este momento estés pasando por un momento de dificultad. Pues esta palabra el día de hoy es para ti. Dios quiere hacerte saber que Él está en control en medio de esa crisis, en medio de esa dificultad por la que tú estás pasando, que no estás solo y que al contrario Él puede darte las fuerzas, la inteligencia, la sabiduría, la capacidad humana para poder resolver y para poder salir, porque Él en medio de la prueba abre camino para que tú salgas victorioso en medio de ella. Y así como Abraham, tú y yo podamos decir confiadamente que Dios nos proveerá en medio de la crisis, que Dios nos proveerá en medio de la prueba y que con su ayuda podemos salir adelante. Yo soy tu amigo Alejandro Parra Bley. Recibe un fuerte abrazo donde quiera que estés. Bendiciones. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga.